Perseguíamos el mismo sueño, tú y yo. Esos días maravillosos se han terminado, ¿no es así? Bueno, para quien no sepa un poco, porque hacer una mini introducción, porque Sí. igual hay gente que no sabe nada de Berserk ni de qué va Berserk. Berserk es una obra pues, que se basa, una obra de fantasía oscura, que se basa un poquito pues, en la saga de novelas de Wind Saga, de sus mayores inspiraciones, también el shoujo clásico, y va de una persona muy amargada, que es Guts, que parece que va cazando una especie de demonios que están disfrazados como humanos, y que el resto de gente no conoce, ¿no? Sería una edad media así bastante oscura, fantástica, por supuesto. Y posteriormente nos contarán, hará un flashback, que esa es la gran saga de Berserk, ¿no? La Edad Dorada, que es la gran saga donde se nos contará realmente la historia del protagonista, porque cuando empieza Berserk empieza ya un poco en mitad de la historia, por decirlo así. Entonces, posteriormente vendrá esa gran saga, que yo creo que todo el mundo debería leer, pese a lo dura que es, donde conoceremos a Guts, este niño que nace de una mujer ahorcada y se cría en las peores condiciones, ya de pequeñito como mercenario, asesino, hasta que conoce a una banda de mercenarios muy famosa, la Banda del Halcón, cuyo líder, Griffith, es prácticamente todo lo contrario a él. En vez de ser un bruto, etcétera, pues es una persona muy elegante, muy inteligente y que le derrota. Entonces empezará esa gran amistad entre Griffith y Guts, un poco homoerótica en algunos puntos, y ahí en esa historia se fraguará para mí el mayor villano de la historia del manga anime, sin duda alguna. Nunca antes, yo creo, se ha construido un villano durante tantos tomos hasta que se convierte en villano, pese a que te lo han presentado como villano sí, al principio del todo, ¿no? Entonces, para mí es el mayor villano de la historia del manga anime, y yo creo que cualquier persona debería leerlo solo por eso. Y de hecho, es una obra que yo sigo teniendo muy alta. Y igual que Vagabond, en ese sentido los tengo pegadas prácticamente, pese a ser dos obras que no están acabadas. Yo creo que incluso, aunque se quedaran ambas sin acabar, merecerían estar en ese puesto por todo lo que implicaron y por todo lo que cuentan y por los momentos tan impresionantes que tienen en sus páginas. Que Miura empezó en la universidad, creo que con 18 saca ese one shot de Berserk, que viene en uno de los tomos, ahora no recuerdo cuál, en uno de los tomos, tanto la edición Maximum como la de Glenna TDT, viene esa historia corta, ese Berserk Prototype, que en Instagram tenemos una reseña de eso, de esa historia corta. Koji Mori también, en cuanto a la gente que no lo conoce, pues eso, hemos hablado bastante de él porque tiene esa obra de Suicide Island, que a mí me marcó mucho, que me parece genial. Tiene otras obras que yo me he negado a leer porque creo que algún día las pueden llegar a editar aquí. En Francia creo que están editadas pues prácticamente sus tres obras más famosas, que es Suicide Island, que es Holy Land y que es también la de Genesis, creo que le llaman, que es la que está un manga histórico de la prehistoria, creo que era. Es un autor que tiene un guión, o sea, una narrativa buenísima, tiene unos guiones súper profundos, entonces para la gente que no conocía a Koji Mori, pues os podéis estar tranquilos porque también es un titán del manga, es un gran autor, es un guionista espectacular. El arte, pues bueno, no tiene el arte de Kentaro Miura, tiene un buen arte, pero no tiene el arte de Kentaro Miura, pero no lo va a dibujar él, así que lo van a dibujar precisamente los ayudantes, que ya hemos visto lo que son capaces de hacer en cuanto a imitar el arte de Kentaro Miura. Y por el otro lado, pues eso, que en cuanto al guión yo de verdad estoy muy contento porque es un gran autor, muy bueno. Tanto en las obras de ambos aparecen referencias a las obras del otro, ¿no? Por ejemplo, creo que es en Holy Land, una de las obras clave de Koji Mori de peleas, hay un momento en que el prota lleva un colgante de Bejerit, ¿no? Entonces son amigos muy cercanos, y Koji Mori, pese a que aquí nadie lo conoce, es un mangaka impresionante, muy famoso en Japón, y que bueno, no lo conocemos aquí
y no lo conocen en Estados Unidos, si no me equivoco, pero en Francia e Italia, que nos llevan pues años luz, ¿no? Pues como siempre, pues ahí sí que lo conocen, y de hecho ya comentaba que las 3 obras más famosas de Koji Mori, Holy Land, Suicide Island y creo que se llama Génesis, le han puesto en la traducción en francés, que es de la prehistoria, ambas están editadas en Francia. Uh-huh. Y precisamente yo siempre he comentado que Suicide Island es una grandísima obra que quiero que se edite. Ya hicimos este vídeo de mangas que queremos que se editen en España y yo siempre hablo de Suicide Island y ya he hablado aquí más veces, que es una obra pues espectacular, muy densa, cargada de filosofía, lenta y dura a la vez, que va de un poco una distopia donde la gente que se intenta suicidar varias veces, si dicen que no quieren vivir, el gobierno, sin que nadie lo sepa, la sociedad no lo sabe, coge a esa gente y la envía a una isla. Una isla para que se suiciden, que hagan lo que quieran, pero que no sigan gastando dineros de la seguridad social, básicamente. Y entonces pues habrá gente que de golpe se intente suicidar en la isla, pero habrá mucha gente que quiera vivir en ese momento, ¿no? Ya sea porque directamente no quieren morir como les dicta el gobierno y se han indignado un poco con la decisión que ha tomado el gobierno por ellos, y también mucha gente que se desembaraza un poco de las ataduras de la sociedad, que al final es el mensaje último, es un poco que esas son las cosas al final que llevan a la depresión, a la ansiedad, etcétera, ¿no? El conjunto de la sociedad. En su momento lo que habíamos visto era la posibilidad de que volviera el estudio Gaga. Yo, a partir del de todo lo que es el comentario gigante que ha publicado Koji Mori, de hecho mantengo lo que dije en su momento. Es que sin Koji Mori no lo van a hacer, o sea, es lo que deja caer en el comunicado. Claro, a nosotros nos faltaba esa información. El estudio Gaga no llegaba a ningún lado sin saber lo que... Porque se confirma que Kentaro Miura no le había dicho a sus aprendices cómo continuaba Berserk. Solo lo sabía Mori. Y bueno, el editor tenía algunos tips, pero claro, es alguna normal, información. ¿no? Y a nivel guión, importante también, porque hay unos datos que nos ha dado Mori que al final tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y es que sí es cierto, es un gran guionista, sí es cierto que se va a necesitar, porque al final él tiene una serie de ideas que le ha dicho Miura y eso hay que pasarlo a diálogos y tal. Hay un trabajo concreto que tiene que hacer Mori, pero sí es cierto que ha avisado de que no va a inventar nada. O sea, Mori va a respetar lo que Miura le dijo y las cosas que no recuerde no van a estar, ¿no? Y de hecho, precisamente más que incluso añadir algo, va a quitar cosas, porque claro, lo que ha dicho es que hay cosas que no se acuerda bien y por lo tanto no las va a poner. Por lo tanto solo va a ir a las escenas más importantes, ¿no? Porque al final lo que se te quedan son las escenas clave y sobre todo las escenas claves de cara a ese final, que yo estoy muy contento, ¿no? Porque al final lo que queremos ver más que nada es la resolución que tenía él en la cabeza sobre la trama principal, sí, ¿no? Que son pues ese triángulo de personas que tiene ahí, esa es la gran trama que tenemos que ver resuelta, ¿no? Claro, sí, porque claro, sí es cierto que hay gente que no lo sabe, pero sí es verdad que Berserk se ha quedado en un momento bastante crítico. Sí es cierto que bueno, que muchos estábamos como ya, bueno, da igual, es el final y nos quedamos como a imaginación, ¿no? Pero sí es verdad que siendo objetivos era un final que de repente te quedas como... ¿Qué? O sea, algo más tiene que pasar, ¿no? Entonces, que esté Koji Mori, entonces tengamos como confirmado que sí que hay algo que Miura dejó, ¿no? Que es la parte que a nosotros al final pues nos faltaba, ¿no? Era el debate que había. Realmente, y es lo que teníamos que debatir, y sigo manteniendo mi opinión en su momento, ¿no? Realmente con simplemente los aprendices y ellos imaginando un final, a lo mejor teniendo en cuenta comentarios de Miura y tal, ¿podía salir eso adelante? Yo personalmente no lo veía, sobre todo además por las críticas que podían caer ahí. Sentía que al final era como intentar terminar algo sobre todo por la presión, que esto lo hablaremos ahora, pero quizás lo que incluso puede pasar con Nana, ¿no? Esa presión que hay porque vuelva una obra
y que por eso los asistentes la tuvieran que llevar. A ver, que puede que Koji Mori pudiera hacer un resumen o así de lo que pasaría. Eso es lo que comenta él, ¿no? En el comunicado. Es un comunicado muy largo. A la gente que le interese les animamos a echarle un ojo, porque la verdad es que cuenta detalles muy interesantes. Uno de ellos, y puede que el que más nos impactara, fue ese momento en el que al parecer Kentaro Miura habla con el que era su mejor amigo, Koji Mori, y le dice que va a crear el eclipse, ¿no? El mood de el eclipse. El eclipse, para la gente que no haya visto Berserk, que el eclipse es un punto en concreto de la obra, yo creo que es la escena o las escenas en general más impactantes, no solo de la obra, sino es como uno de los momentos más increíbles en general del manga, sí, de la historia del manga, más emblemáticos, ¿no? Yo creo que hay pocas escenas como el eclipse de Berserk en cuanto a historia del manga, como escena emblemática que se te queda en la retina y no puedes olvidarte de ello. Y de hecho es como acaba la tercera película, ¿no? Las 3 películas que salieron de Berserk, que recogen la Edad Dorada, que es la mejor saga de Berserk, acaban precisamente con ese eclipse y es algo inesperado y que te deja impactado forever. Es lo que marca de Berserk. Ya llevaba un tiempo Mori hablando de Miura, ¿no? De hecho, la información que sabemos de que Miura tenía la intención de terminar ya Berserk, lo sabemos desde hace un tiempito, ¿no? Salió una entrevista por parte de Mori comentándolo. Ahí, de hecho, me empecé a plantear, ¿de verdad crees que capaz que Mori retoma? Nah, no lo creo, no. O sea, ¿cómo puede ser, no? Me pareció súper extraño porque realmente, ¿qué autor hemos visto que haya fallecido y que un mangaka reconocido como es Mori retome el trabajo de otro autor, ¿no? De otro autor tan conocido como Miura? O sea, esto yo realmente es que no súper histórico. No lo hemos visto, ¿no? Claro. Entonces, yo recuerdo, ¿no? Obviamente yo cuando les comenté, yo no creo que Berserk vaya a volver y creo que es muy complicado. Sigo creyendo que la posición que tiene el estudio GABA, la propia revista y por supuesto Mori es complicada, ¿no? Porque por un lado me imagino, y eso es algo que también habla Mori en el comunicado, ¿no? Si Miura estuviera aquí delante y yo realmente dijera no, Miura me diría, yo que te conté todo, ¿de verdad lo vas a dejar pasar? Entonces ese peso, ¿no? de la idea de tu mejor amigo diciéndote, ¿de verdad vas a dejar que mi obra se quede en nada cuando tú conoces el final? Sí, esto sería de hecho, bueno, un poco como dice de Moonlight, ¿no? Lo de Sanderson con los libros de la Rueda del Tiempo, donde la mujer fue con los escritos que había dejado para los siguientes libros y él lo retomó siguiendo esos escritos. Pero en este caso lo que dice Laura es que es algo que no habíamos visto y de hecho, pues tampoco es que hayan acabado grandes obras por un fallecimiento del autor, en plan, obras tan míticas y largas, ¿no? Está Fénix de Tezuka, pero bueno, yo no me imagino a Tezuka, que dentro de lo bueno que era, también era un competidor nato, no me imagino a Tezuka dejando a nadie tocar su obra, o acabarla. Y después están otros episodios como el de Golgo 13, ¿no? Que Takao Saito, en ese caso sí que ha dejado que continúe, pero ya Takao Saito lleva tantos años haciendo Golgo 13 que prácticamente él ya dibujaba las cejas de los personajes y era su equipo el que continuaba, y él ya había hablado varias veces en vida de que Golgo continuaría para siempre, ¿no? Claro. Entonces, este es un caso un poco extraordinario que nunca habíamos visto. No, porque realmente estamos hablando de que, bueno, y como digo, ¿no? El momento como tan impactante que comenta Mori, en el que Miura le dice, voy a hacer eclipse, ¿no? Claro, ellos ya llevaban desde muy jóvenes, todas sus creaciones se las consultaban, entonces Mori sabría lo que era eclipse, ¿no? Entonces Miura llega y le dice, quiero hacer eclipse, voy a hacer eclipse. Y se encierran ambos durante una semana para crear eclipse. No solo eclipse, es que llegan al final de Berserk. O sea, es curioso porque desde que se crea eclipse, se crea también el final de Berserk. Koji Mori habla en el comunicado de que, curiosamente, Miura ha seguido el ritmo, ¿no? Ese camino que marcaron en el momento en el que se encerraron durante una semana para planear Berserk,
Yo pensaba que si volvía a Berserk iba a estar Chica Umino involucrada. Yo, claro, ahora que vuelve Koji Mori, no sé si realmente pueda de alguna forma quizá Koji Mori hablar con Chica Umino, no lo sabemos. Principalmente esto que está comentando Diego en el chat, para la gente que no lo sepa, Chica Umino, la mangaka de El León de Marzo, también estaba de vez en cuando implicada en Berserk. Más bien a nivel que Kentaro Miura le consultaba sobre los personajes femeninos, ¿vale? Berserk la verdad es que tiene muy buenos personajes femeninos y es interesante que además Miura contara con la supervisión un poquito y con la compañía de Chica Umino, ¿no? Eso ya nos dice también del autor. Yo siempre he comentado que cuando me leí Horror, el Rey Lobo y Japan, estos dos monotomos que ha publicado Panini, que publicó en su día Manga Line, y que son una colaboración con Buronson, lo que más me impactó fueron los personajes femeninos de esos mangas, porque eran personajes femeninos floreros, literalmente muy vacíos, sexualizados, que eran completamente un cero a la izquierda. Y claro, me impactó, después caí precisamente que Kentaro Miura no se encargaba del guión en esas obras, sino que era Buronson, que es Shofu Mimura, que bueno, es un guionista legendario, que tiene obras increíbles, pero en sus obras las mujeres son completamente un cero a la izquierda, en todas, ¿no? Por muy buenas que sean, Santuario es una obra espectacular, pero el personaje femenino es vapuleado y para mí es lo peor de esa serie, precisamente que al personaje femenino, que parecía muy interesante, acaba siendo un florero. Yeah. Entonces era impactante ver el arte de Miura precisamente utilizado para eso, pero Miura en su obra pues siempre tuvo unos personajes femeninos muy chulos, súper completos, que precisamente pues eso, desde Kiaska a todas las demás que aparecen, ¿no? Sí, sí. Recuerdo que además surgió mucho el debate sobre, nuevamente, siempre que fallece un mangaka sale a relucir este debate, ¿no? Sobre el tema del ritmo laboral. Uh-huh. Fue justamente ahí cuando se empezaron a hacer virales todos aquellos diarios que tenía el autor y bueno, mucha gente se impresionó por lo que eran los horarios, el ritmo en sí, ¿no? Los ritmos de entrega y todos los sentimientos que estaba teniendo Kentaro Miura, sobre todo de soledad, ¿no? Además que hay que pensar que al final de Berserk, lo último que dibujó Kentaro Miura, era todo digital hecho. Uh-huh. O sea, lo hacía todo por ordenador. Pero cuando él empezó Berserk, pues no lo hacía con ordenador, ¿no? Entonces aún le costaba mucho más. De ahí el ritmo también en que Berserk llevó durante años, ¿no? Y el tema de los asistentes, que siempre para él ha sido un problema, que le ha costado mucho trabajar con asistentes por el curro que exige él y que no encontraba a nadie con el que encajaba realmente. Y le costó mucho entrenar asistentes que le pudiesen descargar de trabajo, que es lo que él comentaba. Quiero entrenar asistentes bien para yo poder crear más manga, avanzar más en Berserk, sí, básicamente. Y bueno, esto es un libretito que venía con la última revista en la que vino el último capítulo de Berserk, que ya no es el último capítulo. Son los diferentes mensajes de los compañeros de Miura, ¿no? Aquí tenemos pues los diferentes autores. Chica Umino, Koji Mori. Sí, esos son con los que la gente más conoce, ¿no? Este es uno de un mangaka, pero admiraba muchísimo a Miura. Miura, además, aquí hay un par de textos en la que él, pues bueno, habla un poco justamente de lo que implica que este autor haya fallecido, ¿no? Una persona que era cercana para él, que era un gran maestro, al cual él admiraba muchísimo y que realmente al fallecer, ¿no? Que nunca va a poder superarle ni nada, ¿no? Pero que sí es verdad, y habla de eso, que no le molesta estar siempre por debajo de Kentaro Miura, ¿no? Porque Kentaro Miura era tan grande que el simplemente estar como en la sombra de él ya es como increíble. Me habría encantado tener una charla con Mori Koji y con él para celebrar juntos el 30º aniversario de Berserk. Pero el protagonista desafortunadamente ya no está con nosotros. Qué injusto fuiste, Kenchan. Esto es lo de Chica Umino, ¿no? Esta es la parte de Chica Umino. Siempre que me reunía con él me obsequiaba con golosinas que luego llevaba conmigo de regreso a casa. Nunca estaba de mal humor, siempre mostraba una buena cara y me sonreía. Espero pacientemente por el día en que podamos hablar nuevamente sobre manga. Entonces él está en el tanatorio. Vemos que está con el tema de las mascarillas, porque además Miura fallece con todo lo que es la pandemia.
Ay, que incluso ahora parece que te levantarás y dirás Mori-chan. Y dice, tu cabeza no parece moverse en lo absoluto, será mentira. Incluso ahora parece que te levantarás y dirás, ¿Mori-chan? ¿Qué haces, Miura? Oye, ¿qué está pasando? ¿Y ahora qué hago, Miura? ¿Qué está pasando? Oye, Mori-chan, ¿te encuentras bien? No, no lo estoy. No puede ser cierto. Oye, ¿estás bien? ¿En serio estás bien? Oye, ¿seguro que lo estás? Siempre estabas preocupado de un buscapleitos como yo, pero porque tenías que ser tú. Vas a terminar muerto un día de estos, ¿no crees? Aunque mi mente está en blanco, en estos momentos los recuerdos vienen a mi memoria uno tras otro. Y es que es natural después de 40 años, un montón de estos se han formado. No puedo creerlo, es algo que decías a menudo. Él va como ahora abriendo momentos, ¿no? En los que estaban juntos. Ya aquí pues ven, por ejemplo, cómo dibujaban juntos, leían manga juntos. Cuando nos conocíamos teníamos 15 años, siendo tan jóvenes. Hace 40 años se conocían, que se dice rápido. Cuando tenían 15 en el instituto. Los recuerdo con mucha nostalgia. Aquellos días. Perseguíamos el mismo sueño, tú y yo. Esos días maravillosos. Se han terminado, ¿no es así? Decías que cuando Berserk finalizara viajaríamos por el mundo, que viajaríamos juntos en Izu, Okinawa. ¿Le confiaste esto a mi esposa Chiaki también? Aquí es lo que hablábamos, ¿no? De que justamente que eso lo había comentado Mori. Miura tenía la intención de terminar y aquí, como ven, Mori estaba casado y se iban a vivir juntos, ¿no? Iban a viajar juntos y iban a estar juntos. Entonces, claro, por eso también para Mori es como un impacto tan grande, ¿no? Porque no ha tenido tiempo realmente de preparar el duelo de su amigo. También decías que siempre estaríamos juntos, que éramos uno mismo, ¿En serio decías cosas como esa? ¿Uno mismo? Cuando dices algo como eso, ¿no queda mejor decir que somos una sola persona? No, somos uno mismo, es diferente, como si compartiéramos el mismo cerebro. Siempre producimos nuevas ideas juntos, ¿no? Así que uso tu cerebro para pensar y tú también haces lo mismo con el mío. Cuando Miura hablaba sobre algo que le apasionaba, por alguna razón levantaba su dedo índice. Si lo pones así lo entiendo, pero no hables sobre mi cerebro, eso es súper raro. No lo entiendes, ¿no? Podemos ocupar las ideas del otro. Ven, así es como realmente por eso compartía Miura. Es que aquí estamos viendo realmente lo importante que es que Mori sea la persona que continúa Berserk. O sea, están viendo que incluso el propio Miura decía que tenían el mismo cerebro, que creaban las ideas. O sea, realmente detrás de Berserk ya estaba Mori. Entonces, esto es para que entiendan la seguridad que da el hecho de que esté Mori en este proyecto. Es completamente diferente. Nos encontramos en el primer año de prepa, en la misma aula. Y recuerdo cómo descubrí que dibujabas un Zaku ese mismo día. Luego de regreso a casa, ¿dibujas manga? Bueno, digamos, es que me gusta, por eso dibujo. Yo también lo hago. ¿Crees que pueda ir a tu casa este domingo? Dibujemos juntos. Anda. Que, bueno, si tú quieres. En aquel tiempo creía que era un tipo extrovertido, pero luego descubrí que no lo era en absoluto. Un día le pregunté por qué dijo eso. Ni idea, respondió. Solo lo hizo porque sí. Desde entonces empezamos a relacionarnos con otros aficionados del manga. Y aunque ellos abandonaron, él y yo siempre seguíamos dibujando juntos. Sabía que esto terminaría así. ¿Lo sabías? Bueno, es obvio. Aparte de nosotros dos, nadie se lo tomaba en serio. Dibujar garabatos no es lo mismo que dibujar manga, ¿cierto? Me convertiré en uno. Voy a ser mangaka cueste lo que cueste. Unos años después, cuando tenía 20 años, tuve que abandonar mi sueño. Mi vida se complicaba más y más, pero Miura seguía siendo el mismo de siempre. Aunque yo no dibujaba manga en ese tiempo, seguíamos siendo amigos. Sentía que no volvería a hacerlo, pero Miura siempre me contaba nuevas ideas para una historia sin importarle nada más en el mundo. También me hablaba sobre la historia que dibujaba en ese momento, los problemas con su Nemu actual. Nemu es el boceto, ¿vale? O sea, lo que le presentas a una editorial antes de dibujarlo. El storyboard. Ideas para un nuevo título, entre otras cosas. Pero ¿cómo te torturas, idiota?
Había momentos en los que no le hacía mucho caso, pero ahora que lo pienso, casi siempre estaba feliz oyéndolo. Cuando después le pregunté a Miura por qué hacía esto, me dijo rápidamente, sabía que volverías a dibujar manga. Estuvo 7 años sin dibujar, y dice que nunca le presionó para que volviese. Unos años después, luego de escuchar la razón por la que no me permitía ayudarle, con esas palabras sentía que podía volverme mangaka. Si tengo oportunidad me gustaría ahondar en el tema de nuestro trabajo. El manga de Miura comenzó a venderse. Aunque trataba de ahorrar mi dinero, lo estaba pasando mal. Todo culminó cuando estuve a punto de perder mi vida en un accidente de moto. Y mientras estaba luchando entre la vida y la muerte, lo que logré entender fue que no quería estar más en esa situación y solo había un lugar al que quería regresar para seguir viviendo. Si lo conseguía no iba a necesitar nada más, eso es lo que creía. Discúlpame, quiero dibujar manga nuevamente. ¿Por qué te disculpas? Yo sé que puedes hacerlo. Miura me dijo esto luego de que estrecháramos nuestras manos. Después de eso me tomó 5 años conseguir una serialización. Dios. Wow. Quizás sea muy recalcitrante, pero si Miura no hubiera estado ahí nunca me habría convertido en mangaka y quizá ni estaría vivo ahora. Las personas que me conocen lo han dicho. Si Mori no hubiera conocido a Miura estaría muerto o trabajando en un empleo de mierda. Es muy triste pensarlo así, pero no tengo objeción ninguna sobre ello. Realmente como que él siente que le debe incluso la vida a Miura, ¿no? Entonces si él tenía como la idea de que podía continuar el sueño de Miura, es normal que lo hiciera. Dice, quiero que dibujes para mí, ¿eh? Es una nueva historia, serás su artista, pero ¿yo por qué? Si tú dibujas venderá mejor. No hay modo de que pueda dibujar una historia más en estos momentos, así que te toca, ¿no crees? Sí, está decidido, idiota. Creí que estaba bromeando, pero siempre que nos veíamos me trataba de convencer que hiciéramos una autobiografía de los dos. Todavía tengo que dibujar otro título personal en estos momentos. Un mangaka tan mediocre como yo dibujando una biografía tuya es demasiado. Estaría repleta de temas que solo tú sabes plasmar, como esa vez fue una locura, ¿no? En verdad había un montón de historias que se acoplaban con los temas que sabía desarrollar. Y así le prometí realizar dicho manga luego de que cumpliera 60. A los 60. Con la condición de que Miura tendría que ayudarme y como yo iba a dibujar me haría 30% más guapo. Luego de eso Miura comenzó a contarlo dentro de su círculo. Incluso le contó a un amigo cercano nuestro para que lo hiciera novela. Desde que me casé se lo recordaba a Chiaki también. Lo haré dibujar nuestra autobiografía, así que espero que nos puedas apoyar. Claro, ahora sí me tienen, ¿eh? Ya que no padecía ninguna enfermedad era imposible que él supiera que iba a morir tan pronto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? No he podido encontrar respuesta a esta pregunta. Ya han pasado 3 meses. Esa promesa terminó siendo su última voluntad conmigo. Por eso esta historia es una colección de pequeños avances sobre la historia que pienso desarrollar en el futuro. Se lo prometí a Miura. Bien, acepto, pero ¿qué hay del título? Eso ya está, es este. Con que ese era. Mira, son nuestros nombres, ¿eh? ¿Nombres? Miura, Kentaro, Mori y Kouji. ¿Ves? Nuestras iniciales son iguales. Bueno, qué mono. Pero ahora no sé qué hacer con la historia. Da igual, ya verás que será genial. MK. Tienen las mismas iniciales. Mira, ni siquiera lo había pensado. Dice, also Kevin, sigue leyendo. Pero entonces, yo que no lo había visto, Va a ser una autobiografía. Una autobiografía de los dos, qué guay. Veremos una autobiografía de Koji Mori y Kentaro Miura. Parece guay porque deben tener un montón de historia con lo de... Sí, y por eso yo creo que hay cosas que dice, sí, aquello, no sé qué, tal y cual, porque no lo va a desarrollar aquí. Pero ya ha contado, pues sí, un accidente, que si dejó el manga, que se conocieron desde los 15, tendrá un montón de historias que contar. Claro. 40 años de amistad y siendo Miura, desde que empezó a verse cómo llevaría la obra, sus estreses, tendrá un montón de cosas que contar. Qué bonito.